Hola, buenos días hermanos. Vamos a empezar la meditación con 1 Reyes, capítulo 14, versículo 12 y 13. 1 Reyes, capítulo 14, versículo 12 y 13. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Hasta aquí. Vamos a meditar estos versículos. Esta palabra es una profecía sobre la destrucción de la casa de Jeroboam. Es una profecía por un profeta a la mujer de Jeroboam. Jeroboam fue un rey malo de Israel, así que ya se había destinado su destrucción. Hablando de la destrucción, aquí está hablando de la muerte del niño de Jeroboam, porque él murió. Pero aquí, hablando de ese niño, se ha hallado en él, ese niño, alguna cosa buena delante de Jehová de Israel. Es decir, ese niño que iba a morir fue la persona más recta, más buena, agradable a Dios. Entonces, ¿por qué él murió primero? Eso no podemos entender humanamente. Siendo un niño obediente a Dios, ¿por qué Dios le llevó primero? Pero al final podemos saber, eso fue la misericordia de Dios. Antes de la destrucción de la casa, Dios le llevó primero para que no vea esa maldición. También si vemos en asunto de Josías, rey de Judá, fue un rey bueno, también alabado por Dios. A Josías también le había dado esa promesa, serás sepultado en paz. Pero si vemos los siguientes asuntos, él fue asesinado en la batalla con Egipto. Dios le prometió que será sepultado en paz, pero prácticamente él fue asesinado. Porque desde sus hijos empezó la destrucción de Judá. Así que antes de llegar esa destrucción, Dios le llevó en paz. Así que a través de estos asuntos podemos saber, la muerte no siempre es una desgracia. En punto de vista de los hombres, la muerte es el mal y una larga vida es la felicidad. Pero de verdad será así, eso no se sabe. Solo a través de el punto de vista de Dios podemos entender. Ese niño de Jeroboam murió antes de llegar la maldición. Hay una pregunta típica de los hombres. Si Dios existe, ¿por qué los niños mueren, sufren? ¿Por qué Dios deja a los niños morir? Dando ejemplo, los niños de África sufren de hambre y tienen mucha enfermedad sin cuidar, son miserables. En cambio, los niños de los países desarrollados como Europa, ellos parece que viven mejor, ¿no? Sin ninguna tribulación. Pero entre dos, ¿quiénes son más miserables? Eso no podemos juzgar de repente, porque no se sabe. ¿Quién está más cerca a los cielos? Eso tampoco se sabe. Nosotros no podemos juzgar porque esos
no es nuestro asunto, sino de Dios. También en este mundo hay muchas dificultades. También hay las personas que sufren por la discapacidad, ¿no? Sin querer, ellos nacen teniendo una discapacidad. ¿Por qué Dios les permite una discapacidad? Mientras otros viven sin ninguna dificultad, ningún problema. Pero entre dos, los que tienen una dificultad en el cuerpo y otro que viven sin ninguna molestia corporal. Pero algunos con su salud se hace rebelde contra Dios. Con su conocimiento, con su bien, cada vez está olvidándose de Dios. Entonces, entre dos, ¿quién es más miserable? Eso no podemos juzgar con el punto de vista de los hombres. Por eso, nosotros, antes de comprender la vista de Dios, no podemos juzgar las cosas de este mundo. En la época de Jesús, había un accidente. Una torre se derrumbó y así 18 personas murieron. Entonces Jesús, citando este asunto, dijo: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Los hombres pensaban, ellos tuvieron mala suerte, o por la culpa suya ellos fueron castigados, porque la muerte es desagradable. Pero Jesús dijo: no es así. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La muerte puede pasar a cualquiera. No sabemos por qué. No podemos razonar este asunto, pero debemos saber, en cualquier momento podemos encontrarnos de misma situación. A través de este accidente, a través de esta muerte, ¿qué nos quiere aprender nuestro Señor? Eso debemos pensar. Nosotros no somos detectives de razonar a un accidente. Nosotros no podemos explicar la razón de Dios, sino que debemos concentrarnos en una lección que debemos aprender de cada situación. ¿Qué quiere decirnos a través de este asunto? Eso debemos pensar. Así que el niño de Jeroboam, rey malo, ese niño murió. Eso al final fue la gracia de Dios. Es que debemos ampliar nuestra vista comprendiendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra. Hoy hasta aquí, que tengan una buena semana y nos vemos.